De inmediato presento a nuestros invitados. Nos acompaña Rudecindo Vega y también Magno Salcedo. Con ambos vamos a dilucidar algunos temas. En principio tendría que ser el caso del expresidente Martín Vizcarra. Igual que las loncheras de García en Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Esas loncheras bien cargaditas, ahora vienen ya los maletines de Martín Vizcarra. Esto refleja la podredumbre de la política peruana, de cómo estamos. No es ninguna novedad que mandatarios de la República en todos estos últimos años estén estrechamente vinculados a la corrupción. Pero quiero un análisis de ambos, si fueran tan gentiles. Empezamos con Rudecindo Vega. Buenos días. Hola Rodolfo, muy buenos días. Muchísimas gracias de estar nuevamente en Pulso Informativo. Bueno, directo al tema. En el caso de Martín Vizcarra hay una sola línea, ¿no? Vamos a decir, cuando fue gobernador en Moquegua, tiene varios procesos abiertos, sí. Más aún, ya tiene hasta impedimento de salida del país justamente por los casos como gobernador en Moquegua. Luego hay casos cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones. Recordémonos que el tema de Chinchero no está resuelto, está en pleno proceso de investigación y posiblemente de apertura de acusación fiscal. Y ahora lo que nos hemos sorprendido esta semana son de los casos como presidente. Y ahí hay incluso ya identificado una red, ¿verdad?, por la propia Fiscalía. Entonces, bueno, uno tiene que decir lo que está hecho de mala manera continúa toda su vida. O sea, es corrupción en Moquegua, corrupción en el MTC y corrupción como presidente. Una sola línea. Viva la corrupción, ¿verdad? Es, digamos, algo de nunca acabar. Esto no sé, ¿tenemos mala suerte? ¿Elegimos mal? ¿Qué nos pasa? Mira... claro, en el caso de Martín Vizcarra era una sucesión, es cierto. Bueno, pero también fue electo, ¿no? Fue electo en Moquegua, fue electo en una plancha presidencial. Lo que quiere decir es que hay varias cosas que se juntan. Es que la oferta electoral es pobremente escudriñada, y esa oferta electoral que nos plantean los partidos es nulamente revisada por el Jurado Nacional de Elecciones, que no cumple su función de fiscalización. Por eso era bueno los PASO. No, las PASO no tienen mucho que ver con este caso. Yo creo las primarias abiertas. Pero yo soy un convencido de las PISO, como te digo, las primarias internas simultáneas obligatorias. Para mí eso es más efectivo que unas PASO irreal, ¿verdad? Pero quiero regresar al tema. Entonces, hay una mala oferta electoral, hay un mal funcionamiento y ejercicio de las funciones de fiscalización por parte de las autoridades electorales, principalmente el jurado. El sistema electoral que permite los candidatos es un desastre, ¿verdad? Entonces, y la ciudadanía, lamentablemente, no tiene una buena información y no tiene una buena oferta para elegir. O sea, vamos a decir, los culpables no solamente somos que no sepamos votar, sino que el sistema electoral, la normativa y los partidos también nos plantean oferta terrible. Muy bien. Carlos Magno Salcedo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodolfo, gracias. No, digamos, en la parte, coincido completamente con lo que dice Rudecindo. En efecto, hay un viejo dicho que dice, ¿no?, gallina que come huevo aunque le corten el pico. O sea, hay una constante ya, y en este caso las evidencias que aparecen, el caso se ve bastante sólido. Obviamente nosotros no contamos con la información de primera mano, pero se ve un caso que está bastante sólido. Lo que va a venir aquí más bien seguramente es que la Fiscalía de la Nación va a tener que solicitar el desafuero, tanto del expresidente Vizcarra como del exministro de Transportes. No dudo que el Congreso lo va a aprobar muy rápidamente para que ya la Corte Suprema pueda continuar con las investigaciones, con este proceso. Pero sin duda, este caso se presenta bastante sólido, ¿no? Y el tema de fondo es el que señalaba, creo, que Rudecindo. O sea, tenemos un grave problema de oferta electoral, es decir, en todo el espectro político, no es un tema ideológico, ¿no? Porque antes la izquierda solía acusar a la derecha de que era corrupta por definición, que el capitalismo, etcétera, ¿no? Pero lo que nos han demostrado los últimos años es que han gobernado presidentes de todos los signos políticos, de derecha, izquierda, centro, y en todos esos ámbitos ha habido esta corrupción. Yo ahí tomaría las palabras de Alberto Vergara, quien califica muy duramente a los partidos, entre comillas, en el Perú, y los califica de vehículos electorales de representación lumpen.
Es decir, son organizaciones que únicamente se activan para fines electorales y permiten que sean candidatos cualquier persona y no entran los mejores ciudadanos, sino parece ser gente con tuariados judiciales. Bueno, ¿y cuál sería la solución? Yo le planteaba hace tiempo aquí a los televidentes las PASO, pero Rudecindo, usted está escuchando, como muchos otros analistas y políticos dicen que no es, digamos, nada que resuelve el grave problema. Sí, en realidad hace mucho tiempo yo también fui partidario de las PISO y eso lo he dicho en algunas redes, las primarias internas, es decir, estas elecciones donde hay que fortalecer a la militancia. Un militante, un voto. Un militante, un voto con militancia real y donde hay una real competencia. O sea, ¿por qué los ciudadanos no se animan a militar en los partidos si no estás embarado o si no tienes un dinero para pagar un puesto en la lista? Porque sabes que si compites en buena lista no tienes posibilidades, porque solamente van a estar en las listas el entorno del caudillo, ¿no? los ayayeros o los que compran su puesto en la lista. Pero si realmente hubiera una competencia interna real, se motivaría a la militancia, ¿no? Y ciertamente, y con esto acabo, lo que sí es verdad también es que en la política comparada, los partidos no se fundan por leyes. O sea, los grandes partidos no han surgido por las reformas, han surgido como resultado de procesos sociales. Y esos son voluntades ciudadanas. En ese sentido, lo que yo creo que hay que hacer es alentar los esfuerzos de construir partidos políticos que sean de verdad, no partidos empresa, no partidos franquicia, no meros vehículos electorales, sino partidos con doctrina, con programa, con estructuras, con bases, con formación política. Muy bien, allí ya empezamos un poco a caminar sobre el tema de la Constitución, y la Constitución ha cumplido hace algunos días 30 años de vigencia. Por eso hemos invitado al doctor Eber Campos de la Pontificia Universidad Católica del Perú para que esté en nuestros estudios dentro de algunos minutos más. Pero ustedes son abogados y entonces me gustaría que hagan un análisis rápido sobre el tema de la Carta Magna. Rudecindo Vega escribía hace algunos días respecto de la Constitución del 93 que está tasajeada, parchada. Cuéntenos su análisis, por favor. No, pero mira, la Constitución de 1993 es demasiado sobrevalorada por los que la defienden y es demasiado cuestionada por quienes la critican, ¿ya? Ni la Constitución de 1993 es la dechada de virtudes y es la razón de todo lo bueno del país. Porque ni tampoco es una desgracia. Ni tampoco es una desgracia. Hay quienes quieren decir que todo el crecimiento económico del Perú de los últimos tiempos se debe a la Constitución. Eso lo dijo el Comercio hace días. Pero es una tontería, es una mentira. La economía del Perú nunca se diversificó, la economía del Perú nunca terminó de ser una economía de mercado, menos social completamente. Entonces la economía del Perú está sumamente mercantilizada y la economía del Perú ha crecido fundamentalmente debido a la exportación de materias primas. Entonces vamos a decir, eso tiene que ver con la Constitución de 1993, como diría un personaje de hace muchos años, Whiplash, Never in the Life, eso no ocurrió así, eso no es así, ¿verdad? O sea, ahí no vamos, o sea, no es cierto aquella intencionalidad política con la que nos quieren vender desde 1993, pero los críticos también dicen que es lo peor, ¿verdad?, lo que nos ha pasado. Bueno, en términos de estructura política, la Constitución del 93 repite prácticamente todo lo que fue la de 1979, ¿eh? Entonces, incluso las relaciones de Ejecutivo-Congreso, ¿verdad?, esta figura que se creó de Premier y todo eso, vamos a decir... el tema de las cámaras, ¿no? Salvo el tema de las cámaras, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, si uno diría en tema de derechos políticos, la Constitución del 93 es de lejos mejor que la del 79, porque en la del 79 no había derecho político, no había referéndum, no había iniciativa legislativa, ¿verdad? No había control ciudadano, ¿no? Hoy sí lo hay. Entonces, vamos, más aún, yo podría decirte, con la Constitución del 93 tenemos el periodo más largo de sucesiones democráticas en toda la historia republicana. O sea, de ahí que me digan, esto es mal en todo, no, o sea, ni es todo lo bueno ni es todo lo malo, o sea, pero además, esta es una Constitución tasajeada hasta por gusto, ¿verdad? O sea, todos los gobiernos, todos, no hay uno solo que se salve, ¿verdad? El mismo fujimorismo en la década de los 90 reformó la Constitución. Más aún, la violó porque permitió 2 veces la reelección. O sea, fíjate, o sea, la violó el mismo fujimorismo, la tasajeó, la cambió.
Y así ha venido siendo, tasajeando y parchando, tasajeando y parchando. Hoy lo que tenemos es que el fujimorismo más sus aliados lo que vienen haciendo es un proceso de deformación constitucional. Acá no hay reforma constitucional, acá hay deformación constitucional, ¿verdad? Lo que están haciendo ya no lo están haciendo pensando en el país, pensando en el bien común, pensando en el interés nacional. Lo están haciendo pensando en sus intereses privados y delincuenciales. O sea, ellos cuando están pensando en la reelección no están pensando de que a partir de ahí van a tener mejores congresistas y experimentados. Lo que están pensando es quedarse 5 años más para seguir robando, para seguir traficando, para seguir... cuando están pensando en la Cámara Alta, no están pensando porque la Cámara Alta le va a dar la serenidad, la paz para evaluar las leyes, para tomar las mejores decisiones del Congreso. Están pensando porque así van a entrar más delincuentes y más organizaciones criminales al Congreso. O sea, hay que decirlo así, abiertamente, y a veces a la gente eso le parece duro, pero si es que uno no lo plantea así. Yo decía, fíjate, hoy lo peor que nos ocurre con todas estas reformas es que hoy no estamos en manos de políticos. Lo más peligroso es que hoy estamos en manos de delincuentes y esos delincuentes son los que nos están gobernando. Bueno, ¿quién es delincuente? Lo determina el Poder Judicial. Sí, pero mientras el Poder Judicial lo determine vamos a seguir deteriorando la democracia. Muy bien, vamos un ratito a la pausa y luego, tras haber escuchado la posición de Rudecindo Vega en relación con la Constitución y el contexto político, estaremos también escuchando el análisis de Carlomagno Salcedo en un instante. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en estos momentos hablando del tema de la Constitución, 30 años de vigencia cumplido en estos días, una carta magna que procede, ¿verdad?, de la dictadura, pero es, entiendo, la que más ha durado y debe ser por algo, ¿no? Ya han escuchado el análisis de Rudecindo, que para sintetizarlo dice hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, no significa que sea una desgracia, tampoco es la panacea como lo dice el comercio, pero ¿qué dice Carlomagno Salcedo? A ver, yo suscribo lo que dice Rudecindo, no lo voy a repetir porque básicamente coincido, más bien lo voy a complementar, ¿no? A ver, hay una constitución que ha durado más, que es la de 1860. ¿Y sabes qué es lo interesante de la constitución de 1860? Que con esa constitución... ¿Se hizo en dictadura o...? Se hizo... No, se hizo en democracia para empezar, pero además rompe un ciclo de todas las constituciones previas, que era un bandazo entre posturas liberales, ultraliberales, digamos, en su momento, y conservadoras. Liberales, entonces, casi todas las constituciones del siglo XIX, ¿no?, desde la del 28, la del 34, 39, 56, ¿no?, obedecían a esta pugna liberal conservador, y en cada una se imponía un bando. O se imponían los liberales, o se imponían los conservadores, y al final ninguna duraba. ¿Cuál es la virtud de la Constitución del 60? Es una constitución de equilibrio. Es una constitución donde liberales y conservadores se ponen de acuerdo. Entonces, es la primera constitución peruana que representa la esencia de una constitución que es el pacto, el contrato social y político de un país. Y esa es la idea que yo quiero destacar.
¿Qué otra constitución se le parece en esos términos? La constitución de 1979. Sin duda. Porque también es el resultado de un pacto de fuerzas políticas que sí eran representativas de la sociedad. Estaba la derecha con el PPC, estaba el partido aprista que representaba una centro-izquierda y estaban los diversos grupos de izquierda. Una cosa interesante, por ejemplo, la economía social de mercado fue una idea del PPC, de un socialcristianismo de derecha, pero que era doctrinario. Entonces, era un contrato social. ¿Cuál es el problema con la Constitución del 93? No tanto por su contenido, porque hay partes del contenido de la Constitución del 93 que son, yo creo que mejores inclusive que las constituciones anteriores en derechos políticos. El problema es que, como la mayoría de constituciones peruanas, se hace para avalar, ¿no?, para legalizar una situación de facto, un quiebre del orden constitucional. Entonces, ahí hay un primer problema de origen. Entonces, no es un contrato social, es una imposición. En ese sentido, yo sí creo que el Perú merece entrar en un proceso de debate constituyente, pero no en el pedido de la ultraizquierda, que entiende por un proceso de asamblea constituyente, quiere seguir el modelo chavista o boliviano para imponer su punto de vista, sino una constitución que refleje realmente un nuevo pacto social y aprendamos la lección de Chile. Chile, en su proceso constituyente, nos ha demostrado un doble fracaso. El fracaso de la izquierda, que controló el primer proceso, quiso imponer su punto de vista a toda la sociedad, el pueblo chileno le dijo no. La derecha quiso hacer exactamente lo mismo, el pueblo chileno le dijo no. ¿Cuál es la lección? Una constitución debe ser resultado de ese gran pacto social y político. Y eso no lo vas a hacer, lamentablemente, con esta clase política. Este es el gran problema. ¿Quién haría una constitución? Gente como los parlamentarios del actual Congreso. ¡Qué miedo! Mejor que no toquen nada. Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, citaba más bien el contexto político en el que nos encontrábamos, y él sostenía que ya era tiempo de cambiar, lo dijo de otra manera, de cambiar la Constitución, de hacer una nueva Constitución. Hablo de cambio de reglas, ¿no? Así es. Hablo de cambio de reglas, pero en realidad lo que estaba señalando Julio Velarde, creo que lo comentamos acá, sí. A mi modo de ver, estaba tirándolo el jalón de orejas directamente a Fujimorismo y directamente a Keiko, ¿no? O sea, lo que le estaba diciendo es, oye, lo del 2016. Claro, la inestabilidad política y la crisis política acá en el Perú tiene un año muy concreto, es el 2016, cuando tú desconoces el triunfo de PPK. A partir de ahí, de esa crisis política, se desencadena una crisis económica, social, se agudizan y se polariza y se fragmenta el país. Así que yo lo que decía figurativamente, fue un sopapo, fue una cachetada que le da Julio Velarde al fujimorismo. Pero lo más curioso es que Julio Velarde dice, estamos en un momento en donde necesitamos cambiar las reglas. Entonces ya pues si Julio Velarde lo dice y él es el factotum del fujimorismo, de los gremios empresariales, del gran empresariado, de la gran derecha en el Perú, ya pues ¿qué dice la derecha del cambio de regla de juego? ¿Qué dicen los grandes grupos empresariales del cambio de regla de juego? El tema quedó ahí, ¿no? No se pronunció nadie. Todos han quedado mudos. Todos han quedado mudos. Y obviamente, mira, no lo dice un radical. O sea, yo siento que ese es un tema que se va a ir decantando. Y ojalá decante, no en un momento de convulsión, porque ahí sí nos va a llevar al proceso chileno. Ojalá que decante en un momento de sosiego, porque en un momento de sosiego nos permitiría entrar en un verdadero proceso de nuevo pacto social, como lo llama Carlomagno, y como lo que es, y un nuevo pacto social, ¿en qué termina? En una nueva constitución, así de simple. Pero sí hay que decir cosas claras para que la gente tampoco confunda. Oye, de repente tú estás queriendo regresar. No, yo soy un convencido, por ejemplo, que nosotros deberíamos de ratificar cualquiera sea la opción constitucional en la economía social de mercado. A ojo cerrado. Yo soy de los que convencido que hay que tratar de restablecer el presidencialismo en el Perú y no ese tema que hoy se presta a un gobierno parlamentarista sin haber sido elegido para gobernar el país, ¿verdad? Entonces hay que repensar y cambiar todo ese tipo de reglas de juego. Economía social de mercado. Sí, pero una real economía social de mercado, ¿no? La economía social de mercado empieza con la Constitución del 79, la repite la Constitución del 93, pero la repite en el papel.
Nuestra Constitución, el régimen económico señala que somos una economía de libre mercado, una economía social de mercado, pero la economía peruana de verdad es una economía, para empezar, ¿es en realidad de mercado o es mercantilista? Yo creo que los liberales peruanos en realidad protegen intereses mercantilistas, no apuestan por una real competencia, por ejemplo. Y la economía social de mercado, si la comparamos la peruana con la alemana, que es de donde se origina, no tiene nada que ver. ¿Qué implica una economía social de mercado? Por ejemplo, que el Estado establece como una prioridad salud, educación, servicios sociales. En el Perú, más bien, ¿cuál ha sido la lógica? A partir del consenso de Washington de los 90, más bien que el Estado se desentienda de esos temas. Y en tal sentido, los servicios públicos de salud y de educación, por ejemplo, los brinda el Estado, es cierto, pero la calidad de la prestación de esos servicios es totalmente deficitaria. Lo hemos visto en la pandemia. El sistema de salud ha colapsado a pesar de la bonanza económica que hemos tenido. Entonces, yo sí quisiera una real economía social de mercado. Yo sí quisiera una economía donde haya una competencia de verdad, por ejemplo, teniendo no este Indecopi, que hace poco ha salvado a un grupo de empresas de este cartel del pavo. O sea, eso es escandaloso. O sea, en lugar de tener un Indecopi que de verdad proteja la libre competencia en favor de los consumidores, tenemos, desde mi punto de vista, un Indecopi que está infiltrado por los intereses defiende esos mercantilistas. Sí, de acuerdo. Para cerrar el tema de la Constitución e irnos a 2 o 3 temas más chiquitos, ¿cuál sería la salida? O sea, tenemos claro que hay que cambiar las reglas de juego, hay que cambiar la Constitución o no tanto. ¿Cuál sería la salida para el tema de una nueva Constitución que no sea necesariamente la del 93? No porque proceda de la dictadura, sino porque tiene muchos parches, como dijo usted. Tasajeada y parchada. Mucho tasajeo. ¿Cuál sería la ruta? Si uno mira, la Constitución actual tiene cerca de medio centenar de modificaciones constitucionales. ¿Está de acuerdo con el cambio de Constitución o hay que hacerle unas modificaciones? Mira, vamos a poner primero en el piso más claro que yo pueda transmitir mi opinión. Nunca hay un cambio del 100% de las constituciones. Nunca. ¿Verdad? Más aún, todas las constituciones repiten a veces artículos al pie de la letra que muchas antecesoras. Correcto, pero ¿a favor o en contra de una nueva constitución? No, lo que te quiero decir es que yo estoy de acuerdo con una nueva constitución. ¿Cuál sería la ruta para esa nueva constitución actualmente? A eso es a lo que yo me refiero. Posiblemente en su momento tenga que definirse cuál es la ruta que tenga que hacerse. Porque plantear asamblea constituyente ahorita, como te digo, nos lleva al camino chileno. Y cualquiera sean los resultados. Pero tampoco vamos a pedir que sea un tema de grupo de especialistas que vuelen, que nos traigan... No, yo soy de los que cree en un término más intermedio. Por ejemplo, que pudiéramos en algún momento al próximo Congreso darle el periodo de 1 año de poder constituyente. Si tú me dices, elegimos al próximo Congreso y el próximo Congreso tiene 1 año de poder constituyente. No estamos creando una asamblea paralela, no estamos creando un organismo paralelo. Es un doble trabajo, sino, parlamentarios y también constituyentes. Y se creará internamente una comisión destinada exclusivamente a discutir el nuevo texto constitucional que pasará por los mismos procedimientos y entrará a un referéndum. Pero yo, por ejemplo, voy más por ese camino que por crear una comisión de expertos, que por una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque no estamos ni en el proceso de fines del 79, de salida de una crisis, ni estamos en el proceso de 1993, de inicio de una dictadura, ¿verdad? No estamos saliendo de una dictadura como en los 70, ni estamos iniciando una dictadura. Más bien estamos saliendo de una vergonzosa crisis en donde ya el crimen organizado llegó al Parlamento, llegó al Ejecutivo y llegó a todos los organismos estatales. Muy bien. ¿Cuál sería la ruta, Carlos Magno? Me gusta conceptualmente la propuesta de Rudecindo de encargarle a un eventual nuevo Congreso, darle facultades constituyentes para que haga una nueva. ¿Está de acuerdo con una nueva constitución? Pero no, lo que pasa es que tú estás en desacuerdo con nosotros, que es diferente. Pero hay un problema. ¿Qué nos garantiza que la calidad del próximo Parlamento no sea más o menos parecida a la actual? Si eso ocurriera y si no hay un cambio dramático en el escenario político, ese va a ser el problema. Entonces, vamos a encargar a personajes que están más cerca de actividades criminales que de actividades ciudadanas que hagan una nueva constitución
Ese es mi único problema y reparo sobre esa iniciativa. ¿Qué es lo que yo creo que debe hacerse? Tiene que generarse un gran debate nacional. O sea, yo creo que en el Perú nos merecemos debatir términos, las cláusulas del nuevo contrato. El régimen económico, el régimen político, la descentralización, que hay que revisarla, temas de derechos y libertades. Esos temas que están en el debate público, pero creo que promover un gran debate nacional. Y yo sí creo que hay que esperar mejores circunstancias de actores políticos para iniciar ese proceso. Pero yo creo que nos merecemos una nueva constitución. ¿Por qué? Es verdad lo que dice Rudecindo, que la mayoría de constituciones se repiten en parte, pero también las constituciones son simbólicas. Es decir, es importante que un pueblo sienta que es su constitución. La mayoría de personas en una nación no es que conozcan al detalle su constitución, pero se compran, ¿no?, porque confían, se sienten representados. Y eso es algo que la Constitución del 93 ya perdió. Muy bien, vamos con otro tema rápidamente. Ayer el doctor Cristian Salas, acompañado de otros dos abogados de la defensa de Patricia Benavides, dieron una conferencia de prensa y contaron a la opinión pública que están denunciando penalmente a los fiscales de EFICOP, que encabeza Marita Barreto, por presuntas irregularidades en el proceso. ¿Qué le parece a usted esta situación, este contexto que todavía no acaba de Patricia Benavides, fiscal suprema suspendida, y la Junta Nacional de Justicia? Penoso, y me parece penoso no por la denuncia que ellos hagan, sino porque es otra muestra más de lo que yo en algún momento he llamado que lo que ocurre en los organismos constitucionales, Fiscalía, Poder Judicial, Congreso, son ajustes de cuentas dentro de ellos mismos, ¿verdad? O sea, vamos a decir, o sea, ya acá no es un pleito competencial, o sea, acá es, a ver, no voy a decir que yo no dudo o que yo no crea de que no hay filtración. Mira, la filtración en el Estado peruano es como el agua que hoy rebalsa por todo lado en periodo de lluvia, ¿verdad? O sea, nos inunda. Entonces, no tengo la menor duda que eso puede existir. Y eso ha ocurrido con la fiscal de la Nación, ocurre con los otros fiscales, ocurre a todo nivel. Es penoso, pero me imagino que eso se irá esclareciendo internamente. Ojalá. Carlos Magno. A ver, yo creo que es un intento de entorpecer las investigaciones contra Patricia Benavides que están en este momento en la Junta Nacional de Justicia. A ver, ¿cuál es el argumento para atacar a la fiscal Barreto? Es decir, ella no tiene competencia para investigar a la fiscal de la Nación, lo cual es verdad. Pero ella no ha investigado a la fiscal de la Nación, ella ha investigado a sus asesores. Es muy parecido a cuando Rocío Sánchez, la fiscal que descubrió el caso de los cuellos blancos, investigaba a cierto nivel y cuando descubre que están involucrados personajes de alto rango que ella no los puede investigar, ella eleva un informe a la Fiscalía de la Nación. Es verdad que en este caso Marita Barreto no lo ha hecho, pero había un problema, pues, que justamente que descubre quien estaría involucrada en los hechos es la propia fiscal de la Nación. Entonces, juez y parte. Entonces, claro, si ella le elevaba un informe, prácticamente desbarataba toda la investigación. Exacto. Ahí hay un vacío legal, es verdad, pero digamos un sentido común nos lleva a decir de que ella no le podía dar esa información y los hechos más bien han demostrado que cuando Patricia Benavides se entera por alguna filtración, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se reúne en la madrugada con sus asesores, se lleva documentos, intenta entorpecer, quiere sacarla a Barreto, o sea, al contrario, demuestra en sus hechos que efectivamente iba a actuar y que la prevención que tuvo Marita Barreto era adecuada. Entonces, César Inostroza, recordemos, en su momento también argumentó lo mismo. O sea, entonces eso es parte de la estrategia de aquellos que quieren destruir una investigación y que no quieren ser investigados, ¿no? Más allá del ajuste de cuentas o no, pero yo sí creo que Patricia Benavides, junto con sus asesores, o sea, me parece muy verosímil y que existe mucho fundamento en la acusación que hay respecto a ella, ¿no? Que puso en su momento la Fiscalía de la Nación al servicio de intereses subalternos de la extrema derecha y la extrema izquierda en el Parlamento, ¿no? Que querían impunidad. Muy bien, nos ganó el tiempo. Sí, yo, a ver, la suspensión de Patricia Benavides, yo la defiendo y la sostengo. Creo que se ha ganado a pulso su destitución por la Junta, también. O sea, de eso, no ha sido destituida, está suspendida. O sea, por eso estoy diciendo, la suspensión está correcta,
pero de que además se ha ganado hoy una destitución que venga, ojalá sea pronta, ¿verdad? Ojalá sea pronta, no vaya a ser que así como pasa en el país, haya un cambio momentáneo de la regla de juego y otra vez lo tenemos ajustada a la Junta Nacional de Justicia. O sea, quiero decirte eso, pero sí me preocupa algo más de fondo y en el cual yo insisto, y es lo siguiente. Yo siempre he manifestado, Rodolfo, que, y lo he dicho acá muchas veces, que en el Perú no solamente padecemos una politización de la justicia, y tampoco padecemos solamente una judicialización de la política. Yo creo que padecemos algo que los integra y que es peor: la criminalización de la política, de la justicia, del gobierno y de la vida peruana. Eso es más grave, más grave. A ver, Hobbes, cuando escribió el Leviatán, ¿verdad?, lo que decía es: se crea el Estado para solucionar la vida salvaje en la que viven las personas, para solucionar el estado de guerra en que viven las personas. Por eso se crea el Estado. Bueno, ese Leviatán ya fue derrotado en el Perú. O sea, el crimen organizado ya lo derrotó. El crimen organizado ya se apropió del Estado. El crimen organizado ya está en el gobierno. El crimen organizado está en todo lado. Y también está en la vida diaria. Fatal, ¿verdad? Rudecindo, ha sido muy amable. Muchas gracias. Igual, Carlos. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos inmediato a la pausa.